Y en Creciendo con Salud, nuestro compromiso con la familia es aprender a llevar una vida saludable. Por eso nosotros seguimos los consejos de los especialistas en la rama de la medicina y ahora nos encontramos con la doctora Luana Santa Cruz. Ella es fonoaudióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos en Creciendo con Salud. Y queremos hablar sobre algo que de repente no se toca mucho o siempre hablamos de la fonoaudiología para los chicos, aprender a hablar. Sin embargo, no digo olvidada, una parte olvidada, pero sí algo que falta hablar un poco más es de la gente de la tercera edad, la fonoaudiología con la gente de la tercera edad. Sí, con el adulto mayor. Adulto sería. mayor. Bueno, nuestro rol para trabajar con el adulto mayor enfocamos en dos grandes áreas, que sería toda la parte de audición y todo lo que sería los trastornos de la deglución, ¿sí? En lo que engloba la audición, como parte del envejecimiento, se da un deterioro de las funciones fisiológicas del cuerpo, ¿verdad? Vamos perdiendo funciones y una de esas funciones es la audición, ¿sí? Se da una presbiacusia, se llama, que es la pérdida de la audición por el envejecimiento. ¿Qué hace el fonoaudiólogo? Hacemos los estudios audiométricos, que serían la audiometría, logoaudiometría, timpanometría, para medir el umbral de audición. Quiere decir, medir cuánto escucha ese paciente, ¿verdad? Hasta dónde escucha, qué ya no escucha, ¿sí? Y luego hacemos todo lo que sería el asesoramiento y la calibración ya de los audífonos. Que es un audífono, es un dispositivo que se pone en el oído para amplificar el sonido. Trabaja como un micrófono, por decirlo así, ¿sí? Entonces el sonido que entra lo hace más alto para que esa persona con una discapacidad auditiva pueda escuchar, ¿sí? ¿Qué pasa realmente? ¿Cuál es el impacto en lo que son las pérdidas auditivas en el adulto mayor? Y es el aislamiento social, ¿sí? Nuestros pacientitos, nuestro abuelito, el famoso, vos le decís, le preguntas algo y te dice, ¿qué? No te escucha. Entonces vos, ay, abuelo, no me escuchás, ay, no. Sí, uno pierde la paciencia. Exactamente, está diciéndole 5 veces. ¿Y qué pasa? Creas en él una... miedo. Claro, vergüenza. ya no quiere más hablar, ¿sí? Entonces empieza a aislarse socialmente, que pasa muchísimo en los adultos mayores, ¿sí? Ya no se le escucha, él ya no entiende qué pasa, la comunicación es algo social. Al no haber una comunicación, un feedback, ya no me comunico, ¿sí? Entonces empiezo a aislarme. Doctora, ¿la pérdida de la audición se da sí o sí en una persona por el aumento de edad o hay casos por alguna causa, algún motivo en particular? El envejecimiento y el deterioro de las áreas del cuerpo se da sí o sí, ¿sí? Hay algunas personas en los que probablemente sea más agudo, por ejemplo, la pérdida auditiva, en otras, qué sé yo, sea más aguda la pérdida visual, en otras, qué sé yo, la pérdida motora, dependiendo de cada persona siempre. No necesariamente siempre va a haber la misma pérdida auditiva según la edad. No es que a los 80 años sí o sí yo tengo que tener tal pérdida auditiva. Puede haber personas de 80, 90 años que escuchen bien, ¿sí? Pero por sus características, su genética, su, qué sé yo, su alimentación, ya un montón, su estructura, ¿sí? Pero en general se da un deterioro, o sea, un deterioro de la vista, o sea, un deterioro auditivo que empieza a partir de los 40. Doctora, o sea, paulatino, ¿sí? Paulatino esto, pero algo que quería consultar, ya que somos adultos y vamos a ese proceso inevitable del envejecimiento, el factor hoy por hoy, hay dispositivos para escuchar música, cada vez uno quiere escuchar fuerte, el teléfono, ese tipo de cosas favorecen la pérdida de audición. Claro, favorecen que se vaya, que haya una pérdida de audición, totalmente. El call center, por ejemplo. Totalmente. ¿Cuáles son los cuidados que uno tiene que tener para, bueno, disminuir la posibilidad de perder la audición? Porque es algo, como vos decís, inevitable del envejecimiento, pero para disminuir ese impacto. Más que nada el tema de músicas altas, ¿verdad? Cuidar nuestro sentido, el tema de los audífonos, o ya se usan los audífonos que son... con protección, sí. O sea, que existe un tipo de cuidado. Sí, el tema de las discotecas, ¿verdad? Claro que hay un momento donde uno es joven y se va, pero se va lesionando, ¿sí? Se va lesionando las células auditivas.
sobre todo nosotros que trabajamos en este medio sabemos que existe un riesgo, las personas que trabajan con mucha música, hoy por hoy, digo por casos que conozco de gente que es joven, ha perdido parte de su audición por trabajar con el teléfono todo el día. Así mismo, es así mismo. Nunca uno piensa que puede llegar eso, más todavía cuando es joven se siente invulnerable o que no le va a pasar nada. Sin embargo, este tipo de cosas se dan, doctora. Así mismo. Bueno, hablemos también, esto es importantísimo, algo que me llamó mucho la atención que mencionaste, el término deglución. Sí. ¿De qué se trata esto? Esa sería la otra área que más nos enfocamos y donde vemos más trastornos también en el adulto mayor, es la deglución. Y los trastornos de la deglución en un adulto mayor sí ya dan un impacto mucho más fuerte en la salud de ese paciente. ¿Qué es deglución? Es el acto de comer, ¿sí? Un trastorno de la deglución es una dificultad en cualquiera de las partes, tanto en masticar, por ejemplo, qué sé yo, un bife, ¿sí? El adulto mayor ya va perdiendo fuerza. Muchos ya no tienen la dentadura, ¿verdad? Tienen la prótesis, tienen faltas dentarias. Sí. Fuerza para, tenés que vos hacer un desgarre, triturar, ¿verdad? Para hacer un bolo y comer toda la carne ya deshecha. Este movimiento. Exactamente. Eso es fuerza muscular. Con la vejez vamos perdiendo esa fuerza muscular. Entonces vamos teniendo dificultad para comer. Sí. Comemos un sólido que no pudimos desgarrar bien, nos atoramos, ¿verdad? Creo que alguna vez, y pasa mucho, que se atora nuestro abuelo, nuestro adulto mayor, hay que estar haciendo las maniobras como para que escupa el bolo que quedó. Y después todo lo que son las alteraciones también en líquidos, ¿verdad? El paciente que come o toma agua y tose, ¿sí? Esa es una alteración de la deglución. También en lo líquido pasa, entonces. Mucho en lo líquido, mucho más en lo líquido. ¿En serio? Entonces, al haber una dificultad para comer, sí, se vuelve todo más lento también porque te toma más tiempo comer. A veces estás 1 hora comiendo. Sí. Toda la parte sensorial también disminuye. Todo esto es muy sensorial, ¿verdad? De comer, de sentir, para poder disparar los reflejos deglutorios, para poder tragar. Todo eso disminuye, se deteriora. Entonces nuestro paciente empieza a comer menos en un periodo, te digo en 1 año, ¿sí? A tomar menos líquido. ¿Por qué? Porque toma agua, se atraganta, toma agua, se atraganta. Ya le tiene miedo. Exactamente. Ya no puede comer carne, entonces ya desecha la carne, desecha el pollo, ya come nomás todo medio licuado. Todo. Sí. Entonces en un periodo tenemos un paciente desnutrido, deshidratado, ¿sí? Y si es un paciente que a eso pudo ir microaspirando, ¿sí? Parte de la comida yendo al pulmón, en un periodo tenemos una neumonía, ¿verdad? Un paciente con neumonía por broncoaspiración, ¿sí? Qué bárbaro, doctora, como uno de repente no tiene presente estas situaciones que pueden ir pasando y que pasan muchas veces. Uno pierde la paciencia con los abuelitos, no sabe todo lo que están viviendo. Sí. ¿Y cómo tratar? ¿Qué hacer esto? Si hoy yo, aprendo sobre esto y ya soy un poco más consciente acerca de esta situación, ¿cómo puedo tratar? ¿Se puede prevenir este tipo de problemas? Totalmente. Por ejemplo, tenés tu abuelita que vos después de la entrevista de hoy te vas y ves que ella está tomando el agua y la tos es un reflejo de protección de vía aérea, ¿sí? Que es cuando nos atragantamos. Nuestro paciente, nuestro adulto mayor, en cada toma, que ya no tiene la misma fuerza de estar tosiendo como nosotros, ¿sí? Entonces hay una tos. Y es peor porque está indefenso. Totalmente. Claro. Tenemos el riesgo de que cada vez que está tosiendo es porque la comida se está por ir a vía aérea, ¿sí? Entonces cada vez que está tomando el agua y se estaba por ir a vía aérea esa comida y no sabemos si es que alguna partícula o alguna gota broncoaspiró, que después en unos semanas, días o lo que sea, hace una neumonía. Muchos de nuestros pacientes mayores, adultos mayores, fallecen o se internan de neumonías. Por la comida, por haber aspirado. Por el tema de la comida. Increíble, sí. Entonces, es acudir al fonoaudiólogo o acudir al geriatra, ¿verdad? Contarle estos síntomas como para que él haga la derivación al fonoaudiólogo. Y más que nada lo que hacemos es adaptación de las texturas, adaptar la textura que es segura para él, ¿sí? Agua líquida le atora, ¿sí? Entonces esa agua espesamos a una consistencia, ¿verdad? Que sea segura para él. Que sea segura quiere decir de que él trague sin presentar signos de
alteración en la seguridad de la deglución, o sea, sin tos, sin atragantamiento, ¿sí? Que pueda comer, digerir todo con una textura que le sea fácil a él, ¿sí? La carne, ya no puede comer la carne, entonces procesamos la carne, licuamos la carne. Hay un montón de métodos, hay un montón de recetas hoy en día, mucho más fácil. Por YouTube entras comidas para difágicos, ves recetas y hacerle una nutrición por vía oral, si se puede todavía, balanceada, nutritiva, claro, hidratada, que no pero que sea fácil para su deglución. Ajá, ¿sí? Que no implique riesgo. Exactamente. Después se hacen también los ejercicios, dependiendo de cada caso, como para ir manteniendo esta musculatura. Pues todo esto es músculo, ¿sí? El músculo es, vos vas entrenando, vas haciendo ciertos ejercicios específicos y le vas dando fuerza otra vez, ¿sí? Entonces se les deja ejercicios específicos que haga con la familia, con la enfermera, desde fonoaudiología, qué sé yo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, vamos siguiéndoles y mejoran muchísimo.